Bueno, continuando con nuestro libro de El cuento número 13 de Diana Sterfields, vamos a iniciar lo que es el capítulo número 7. Jardines. Me desperté temprano, demasiado temprano. La repetición del estribillo de una melodía me estaba arañando el cerebro. Con más de una hora por delante, antes de que Judith llamara a la puerta con desayuno, me preparé una taza de chocolate. Lo bebí todavía hirviendo y salí al jardín. El jardín de la señora Winter era bastante desconcertante. Para empezar, su tamaño resultaba abrumador, lo que a primera vista había tomado por la linda del jardín. El seto de tejo situado al otro lado de los arriates convencionalmente dispuestos no era más que una suerte de muro interno que separaba esa parte del jardín de otras. Y el jardín estaba lleno de esas separaciones. Había setos de espinos, aleñas y hayas rojas, muros de piedra engullidos por la hiedra, crespillos y los tallos desnudos y revueltos de los rosales trepadores, así como cercas peladas o con sauces enredados en las tablas. Siguiendo los senderos, fui pasando de una sección a otra, pero no conseguí entender el trazado. Setos que parecían compactos, vistos de frente, revelaban un pasillo si se miraban por la diagonal. En los macizos de arbustos era fácil adentrarse, pero salir resultaba casi imposible. Fuentes y estatuas que creía haber dejado atrás reaparecían. Permanecí mucho rato inmóvil, mirando perpleja a mi alrededor, meneando la cabeza. La naturaleza se había convertido en un laberinto cuya intención era desconcertante. Al doblar una esquina, tropecé con el hombre barbudo y reservado que me había recogido en la estación. La gente me llama Mauricio, dijo presentándose de mala gana. ¿Cómo se las arregla para no perderse? Quise saber, ¿existe algún truco? Solo es cuestión de tiempo, respondió, sin levantar la vista de su trabajo. Mauricio estaba arrodillado sobre una parcela, allanando la tierra revuelta y apretándola alrededor de las raíces de las plantas. Advertí que no le complacía mi presencia en el jardín, pero como yo también soy un alma solitaria, no me molestó. A partir de aquel día, cuando nos encontrábamos, procuré tomar un sendero en la otra dirección. Creo que él compartía mi discreción, pues en una o dos ocasiones intuyó algún movimiento por el rabillo del ojo. Levanté la vista y vi a Mauricio retroceder sobre sus pasos o volverse con brusquedad. De ese modo conseguíamos dejarnos en paz. Sobraba espacio para poder evitarnos sin sentirnos constreñidos. Más tarde, ese mismo día, fui a ver a la señorita Winter y me contó más cosas sobre los miembros de la casa de Angel Files. El ama se llamaba señora Dune, pero para los niños de la familia siempre había sido el ama. Daba la impresión de que llevaba en la casa toda la vida, lo cual era algo excepcional. El personal se presentaba y no tardaba en irse de Angel Files, y dado que las partidas eran más frecuentes que las llegadas, llegó el día en que el ama fue la única sirvienta que quedaba en la casa. Teóricamente era el ama de llaves, pero en la práctica lo hacía todo. Fregaba ollas y encendía fuegos, como una criada. Cuando llegaba la hora de preparar la comida, era la cocinera, y a la hora de servir, ejercía de mayordomo. No obstante, cuando nacieron las gemelas, los años ya empezaban a pesarle.
estaba mal del oído y peor de la vista, y aunque no le gustaba reconocerlo, había muchas tareas que ya no podía hacer. El ama sabía cómo se debía criar a un niño, un horario para las comidas, un horario para acostarse y otro para bañarse. Isabela y Charlie habían crecido tan considerados como desatendidos, y le rompió el corazón ver en qué se habían convertido. Confiaba en que su indiferencia hacia las gemelas era su oportunidad para romper ese patrón. De hecho, tenía un plan. Delante de sus narices, en medio del caos en que vivían, tenía intención de criar a 2 niñas normales, 3 comidas decentes al día, a las 6 en la cama y misa los domingos. Pero llevar a la práctica su plan resultó más difícil de lo que había imaginado. Para empezar, se sucedían las peleas. Adelina se abalanzaba sobre su hermana agitando puños y pies, tirándole del pelo y propinándole golpes por donde podía. La perseguía blandiendo brasas candentes con las tenazas de la chimenea, y cuando la alcanzaba le chamuscaba el pelo. El ama no sabe decir qué la inquietaba más, si las constantes y despiadadas agresiones de Adelina o la continua e incondicional aceptación de ellas por parte de Emelina. Porque Emelina, aunque le suplicaba a su hermana que dejara de atormentarla, nunca se ofendía. En lugar de hacerle frente, agachaba la cabeza y esperaba a que pararan los golpes asestados sobre sus hombros y espalda. El ama nunca ha visto a Emelina levantar una mano contra Adelina. En su interior guardaba la bondad de 2 niñas y el interior de Adelina acogía la maldad de 2. En cierto modo razonó el ama para sí. Todo encajaba. Además, el ama tenía que enfrentarse a la controvertida cuestión de la comida. La mayoría de las veces, cuando llegaba la hora de comer, las niñas no aparecían por ningún lado. A Emelina le encantaba comer, pero su pasión por la comida nunca se traducía en una ingesta ordenada. Su apetito no podía adaptarse a 3 comidas al día, pues parecía sobrevenirle una hambre voraz, caprichosa. Asomaba la cabeza 10, 20, 50 veces al día, reclamando alimentos con apremio, y una vez satisfecho con unos cuantos bocados de lo que fuera, se marchaba, y la comida volvía a ser irrelevante para ella. La redondez de Emelina se mantenía gracias a un bolsillo colmado siempre de pan y pasas, un festín portátil del que picoteaba cuando y donde le apetecía. Se acercaba a la mesa únicamente para llevarse de nuevo el bolsillo, y un segundo después se marchaba para apolontrarse ante la chimenea o tumbarse en un prado. Su hermana era muy diferente. Adelina parecía un trozo de alambre con nudos por rodillas y codos. Su combustible no era el del resto de los mortales. Las comidas no eran cosa suya. Nadie la veía comer. Como la rueda de movimiento continuo era un circuito cerrado que funcionaba con energía procedente de una milagrosa fuente interna. Pero la rueda que gira eternamente no es más que un mito, y cuando el ama reparaba por la mañana en un plato vacío donde había habido una loncha de jamón fresco la noche antes o una rebanada de pan a la que le faltaba un pedazo, se imaginaba a dónde había ido a parar y suspiraba. ¿Por qué sus pequeñas no podían comer de un plato como los demás niños? Tal vez se las habría apañado mejor si hubiese sido más joven, o si las niñas hubieran sido
una en lugar de dos, pero la sangre de los Angelfields poseía un código que ni la alimentación infantil ni la rutina estricta podían reescribir. El ama no quería verlo. Trató de no verlo durante mucho tiempo, pero al final no le quedó más remedio que aceptarlo. Las gemelas eran raras, no cabe duda. Eran extrañas hasta la médula, hasta lo más profundo de su ser. La forma en que hablaban, por ejemplo, era extraña. El ama las veía desde la ventana de la cocina. Veía dos formas borrosas cuyas bocas parecían conversar como cotorras. Cuando se acercaban a la casa, captaba fragmentos de sus murmullos y a renglón seguido entraban en silencio. Hablad más alto, les decía constantemente, pero ella estaba cada vez más sorda y las gemelas eran reservadas. Sus charlas eran solo para ellas. Los demás estaban excluidos de sus asuntos. No sea ridículo, repuso, cuando Dick le comentó que las niñas no sabían hablar bien. Cuando se ponen no hay quien las pare. Lo descubrió un día de invierno. Por una vez las dos niñas estaban dentro de casa. Emelinda había convencido a Adelina de que se quedaran junto al fuego, calientitas y al abrigo de la lluvia. El ama se había acostumbrado a vivir en una especie de neblina, pero aquel día en concreto amaneció con una vista inesperadamente clara, con una agudeza de oído desconocida, de modo que al pasar ante la puerta del salón captó un fragmento de los murmullos de las gemelas y se detuvo. Los sonidos iban y venían entre ellas, como pelotas en un partido de tenis, sonidos que les hacían sonreír, desternillarse de risa o lanzarse miradas maliciosas. Sus voces se alzaban en chillidos y descendían a susurros. A cualquier distancia te habría parecido la charla animada y fluida de unos niños normales, pero al ama se le cayó el alma a los pies. Jamás había escuchado un idioma como ese. No era inglés y tampoco el francés el que se había acostumbrado cuando vivía Matilde, la mujer de George, un idioma que Charlie e Isabella todavía utilizaban entre ellos. John tenía razón, las gemelas no hablaban bien. Aquel descubrimiento la dejó petrificada en el umbral, y como suele suceder, una revelación dio paso a otra. El reloj que descansaba en la repisa de la chimenea dio la hora, y como de costumbre, el mecanismo bajo el cristal sacó un pajarito de una jaula para que hiciera un recorrido mecánico agitando las alas antes de regresar a la jaula por el otro lado. En cuanto oyeron la primera campanada, las niñas levantaron la vista hacia el reloj. Dos pares de enormes ojos verdes observaron sin parpadear cómo el pájaro recorría el interior de la campana, alas arriba, alas abajo, alas arriba, alas abajo. Aunque no había nada especialmente frío ni inhumano en sus miradas, pues solo era la forma en que los niños contemplaban los objetos inanimados en movimiento. Al ama se le heló la sangre. Era exactamente la forma en que la miraban a ella cuando las reñía, reprendía o exhortaba a hacer algo. No comprendes que estoy viva, pensó. No saben que, además de ellas, también el resto de las personas están vivas. Dice mucho sobre su bondad que no las considerara unos monstruos y que en lugar de eso sintiera lástima por ellas.
Deben de sentirse muy solas, terriblemente solas. Se apartó del umbral y se alejó arrastrando los pies. A partir de ese día, el ama se replanteó sus expectativas. Un horario fijo para las comidas y el baño, misa los domingos, 2 niñas agradables, normales. Todos esos sueños salieron volando por la ventana. Ya solo tenía una misión: mantener a las niñas a salvo. Después de darle muchas vueltas, creyó entender por qué se comportaban así. Gemelas, siempre juntas, siempre 2. Si en su mundo era normal ser 2, ¿qué pensaban de las personas que no venían de 2 en 2, sino de una en una? Debemos de parecerles mitades, consideró el ama, y recordó una palabra que se le había antojado extraña en su momento, que hacía referencia a los seres que habían perdido partes de sí mismos, mutilados. Eso es lo que somos para ellas, mutilados. Normales, no. Las niñas no eran y nunca serían normales, pero se dijo en tono tranquilizador, dada la situación, dado que eran gemelas, tal vez su rareza solo fuera natural. Lógicamente, todos los mutilados anhelan alcanzar la condición de gemelos. Las personas corrientes sin par buscan su alma gemela. Tienen amantes, se casan. Atormentadas por ser incompletas, luchan por formar una pareja. El ama no era diferente del resto de la gente a ese respecto, y ella tenía su otra mitad, John D. Dick. No eran una pareja en el sentido convencional, no estaban casados, ni siquiera eran amantes. 12 o 15 años mayor que él, el ama no era tan mayor como para ser su madre, pero era mayor de lo que él habría esperado en una esposa. Cuando se conocieron, ella ya no esperaba casarse a su edad, mientras que él, un hombre en la flor de la vida, sí confiaba en encontrar matrimonio, pero nunca lo hizo. Además, una vez que empezó a trabajar con el ama, a beber té con ella todas las mañanas y sentarse todas las noches a la mesa de la cocina para cenar lo que ella preparaba, abandonó la costumbre de buscar la compañía de mujeres jóvenes. Quizá con un poco más de imaginación habrían podido superar los límites que les marcaban sus expectativas. Tal vez habrían llegado a reconocer la verdadera naturaleza de sus sentimientos, un amor enteramente profundo y respetuoso. Puede ser que en otra época, en otra cultura, él le habría propuesto matrimonio y ella habría aceptado, o como mínimo habría podido esperarse que alguno que otro viernes por la noche, después del pescado y el puré de patatas, después de la tarta de frutas con crema, él le cogiera de la mano, o ella a él, y la condujera hasta su cama en un silencio tímido. Pero esa idea jamás rondó por la cabeza de ninguno de los dos, de modo que se hicieron amigos y, como suele ocurrir en los matrimonios mayores, terminaron disfrutando de la dulce lealtad que aguarda a los afortunados cuando la pasión ya es historia, pero en su caso sin haber vivido esa pasión. Él se llamaba John D. Dick, John Digense, para quienes no le conocían. Poco dado a escribir, transcurridos sus años en el colegio, y lo hicieron deprisa, pues fueron muy pocos, se acostumbró a prescindir de las últimas letras de su apellido para ahorrar tiempo. Las 3 primeras letras le parecían más que suficientes. ¿Acaso no indicaban quién era y qué hacía de manera más sucinta, más precisa que su apellido completo? De modo que firmaba como
John Digg, y para las niñas se convirtió en John D. Digg, el nombre que cava. Era un ser pintoresco. Tenía unos ojos azules como dos fragmentos de vidrio azul iluminados por el sol, un pelo blanco que crecía tieso sobre su cabeza, como platas tratando de alcanzar el sol, y unas mejillas que se teñían de un rosa intenso cuando cavaba. Nadie cavaba como él. Tenía una forma especial de cultivar el jardín, con las fases de la luna. Plantaba cuando la luna estaba creciente. Medía el tiempo por sus ciclos. Por la noche se inclinaba sobre tablas llenas de números, calculando el mejor momento para cada tarea. Así había cultivado el jardín su bisabuelo, también su abuelo y su padre, transmitiendo su sabiduría. Los hombres de la familia de John D. Digg siempre habían trabajado como jardineros en la casa de los Angel Fields. En los viejos tiempos en que la casa tenía un primer jardinero y 7 ayudantes, su bisabuelo había arrancado de raíz un seto de boj que crecía bajo una ventana, y para no desaprovecharlo había apartado algunos centenares de esquejes de varios centímetros de largo. Los plantó en un vivero, y cuando alcanzaron los 25 centímetros los trasladó al jardín. A unos les dio forma de seto bajo con los cantos rectos, a otros los dejó crecer a sus anchas, y cuando fueron lo bastante vastos, les hincó las tirejas de podar y crió esferas. Algunos, advirtió, deseaban ser pirámides, conos, chisteras. A fin de esculpir su verde material, aquel hombre de manos grandes y toscas aprendió la delicadeza paciente y meticulosa de un encajero. No criaba animales ni figuras humanas. Tampoco le iban los pavos reales, los leones o los ciclistas de tamaño natural que se veían en otros jardines. A él le gustaban perfectas figuras geométricas o formas desconcertantemente abstractas. En sus últimos años solo le importaba el jardín de las figuras. Siempre está impaciente por terminar sus demás tareas de la jornada. Solo deseaba estar en su jardín y deslizar las manos por la superficie de las formas que había creado, en tanto que imaginaba el momento, de ahí a 50, 100 años, en que su jardín alcanzaría la madurez. A su muerte, sus tijeras de podar pasaron a manos de su hijo, y décadas después a su nieto. Y cuando éste falleció, fue John D. Digg, que había trabajado como aprendiz en un vasto jardín a unos 50 kilómetros de ahí, quien regresó a casa para ocupar el puesto que le pertenecía por derecho, aunque no entró más que como segundo jardinero. El jardín de las figuras fue su responsabilidad desde el principio. No habría podido ser de otro modo. Así que John D. Digg cogió las tijeras de podar, cuyos mangos de madera se habían desgastado hasta adquirir la forma de las manos de su padre, y notó que sus dedos encajaban en los surcos. Ya estaba en casa. Cuando Jorge Angel Fields perdió a su esposa y el personal de la casa empezó a disminuir de manera drástica, John D. Digg se quedó. Los jardineros se iban marchando y no eran reemplazados, así que, siendo todavía joven, se convirtió, a falta de otras alternativas, en primer y único jardinero. El volumen de trabajo era enorme. Su patrono no mostraba interés alguno y trabajaba sin que nadie se lo agradeciera. Había otros empleos, otros jardines. Le habrían ofrecido
cualquier puesto que hubiera solicitado. Solo había que verlo una vez para confiar en él. Pero John nunca se marchó de Angel Fields. No podía hacerlo. Cuando trabajaba en el jardín de las figuras, cuando guardaba las tijeras de podar en su funda de cuero, al caer la tarde, no necesitaba decirse que los árboles que estaba podando eran los mismos árboles que había plantado su bisabuelo, que los procedimientos que seguían, los movimientos que hacía eran los mismos que habían llevado a cabo las 3 generaciones de su familia anteriores. Lo sabía de sobra, no necesitaba pensarlo. Lo daba por sentado. John, al igual que sus árboles, estaban arraigados a Angel Fields. ¿Qué sintió el día en que entró en su jardín y lo encontró destrozado? Por los tajos profundos que habían asestado en los costados de los tejos se exhibían la madera marrón de sus corazones, las hortensias decapitadas, con sus copas esféricas y haciendo sus pies. El perfecto equilibrio de las pirámides estaba torcido, los conos abiertos a machetazos, las chisteras acuchilladas y despedazadas. Contempló las largas ramas todavía verdes, todavía frescas, cubriendo el césped, el marchitamiento lento, el tortuoso resecamiento, y la última agonía estaba aún por llegar. Estupefacto, presa de un temblor que pareció bajarle desde el corazón hasta las piernas y de ahí al suelo que se extendía bajo sus pies, trató de entender qué había sucedido. Había sido un rayo caído del cielo que había elegido su jardín para llevar a cabo su destrucción, pero ¿qué tormenta golpea en silencio? No, alguien lo había hecho. Al doblar una esquina encontró la prueba abandonada sobre la hierba húmeda, abiertas las hojas, las tijeras de podar y junto a ellas la sierra. Cuando no apareció a la hora de comer, el ama, preocupada, salió en su búsqueda. Al llegar al jardín de las figuras, se llevó una mano a la boca orizada y agarrándose el delantal aceleró el paso. Cuando dio con él, lo levantó del suelo. John se apoyó pesadamente sobre el ama, mientras ésta lo conducía con suma dulzura hasta la cocina y lo sentaba en una silla. Preparó té, dulce y bien caliente, mientras él parecía contemplar el vacío. Sin pronunciar una palabra, sosteniéndole la taza en los labios, el ama le vertió sorbos de líquido hirviente en la boca. Finalmente, los ojos de él buscaron la mirada del ama, y cuando ella advirtió en los ojos de John el olor de la pérdida, sintió que también los suyos se llenaban de lágrimas. «Oh, Dig, lo sé, lo sé». Las manos de John D. Dig se posaron en los hombros del ama, y la convulsión del cuerpo de él se fundió con el cuerpo de ella. Las gemelas no aparecieron esa tarde, y el ama no fue a buscarlas. Por la noche, cuando entraron en la cocina, John seguía en la silla, blanco y ojeroso. Al verlas se estremeció. Curiosos e indiferentes, los ojos verdes de las gemelas pasaron por alto su cara como habían pasado por alto el reloj del salón. Antes de acostar a las gemelas, el ama les vendó los cortes de las manos que se habían hecho blandiendo la sierra y las tijeras de podar. «No toquéis las cosas del cobertizo de John», rezongó, «son afiladas, os haréis daño». Y luego, sin esperar que la tuvieran en cuenta, les preguntó: «¿Por qué lo hicisteis? Oh, ¿por qué lo hicisteis? Le habéis roto el corazón». Notó el contacto de una mano menuda en su mano. «Ama triste», dijo la niña. Era Emelinda. Sobresaltada, el ama parpadeó para ahuyentar la niebla
de sus lágrimas y la miró fijamente. La niña habló de nuevo. John Dick triste. Sí, susurró el ama. Los dos estamos tristes. La niña sonrió. Era una sonrisa sin malicia alguna, sin remordimiento. Era sencillamente una sonrisa de satisfacción por haber observado algo y haberlo identificado correctamente. Había visto lágrimas. Las lágrimas la habían desconcertado y había resuelto el enigma. Era tristeza. El ama cerró la puerta y bajó. Habían avanzado un paso, se habían comunicado, y quizá era el principio de algo más importante. Cabía la posibilidad de que algún día la niña pudiera llegar a comprender. Abrió la puerta de la cocina y entró para volver a unirse en su desesperación a John. Esa noche tuve un sueño. Estaba paseando por el jardín de la señorita Winter y me encontraba con mi hermana. Radiante, desplegaba sus grandes alas doradas como si quisiera abrazarme y la dicha me embargaba. Pero al acercarme advertí que sus ojos estaban ciegos, que no podía verme y la desesperación se apoderaba de mi corazón. Al despertarme me hice un ovillo, hasta que el calor punzante en mi costado amainó. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Estamos con el libro de el cuento número 13 de Diana Esther Fields. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.